Cultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad. Saludos cordiales a todos nuestros directos amigos que nos siguen semana a semana en nuestro podcast. Robert Zambrano les saluda y en esta ocasión, continuando con los temas de interés colectivo, temas culturales, temas educativos, temas que ilustran a la juventud y a toda la población de Puerto Viejo y Manabí. Contamos también con la presencia de nuestro amigo Julio Villacreces de la Fundación Argos, y en esta ocasión tenemos un invitado especial, al ingeniero Fabricio Villavicencio. Él es presidente del Colegio de Ingenieros de Manabí y también nos enteramos ahora que es presidente del colegio a nivel nacional, ¿no? Del gremio de ingenieros civiles del Ecuador. Bienvenido, ingeniero. En esta ocasión vamos a tratar temas muy importantes, muy interesantes, sobre todo temas relacionados con todo lo que es la infraestructura, la arquitectura, todo lo que es la parte estructural de Puerto Viejo, tocar temas como el terremoto, la reconstrucción y otros temas que son de interés colectivo y que necesitamos nosotros también tener una explicación técnica, una explicación de su área, que es la ingeniería. Bienvenido a nuestro podcast. Bueno, muchas gracias por la invitación y una felicitación realmente por generar este tipo de espacio desde el ICSU hacia la comunidad. Con mucho gusto, pues estamos a la orden. Bien, que para mí es un privilegio porque en medio de la crisis de los gremios profesionales, el superviviente que se ha mantenido fuerte y haciendo actividad, injerencia en la sociedad civil manabita, indiscutiblemente es el Colegio de Ingenieros Civil, presidido por nuestro invitado del día de hoy, Fabricio Villavicencio. Sí, interesante ese tema de la supervivencia de los colegios profesionales, porque realmente, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero ha habido una etapa en donde muchos no han desaparecido, sino que más bien Debilitados. se han debilitado y ha sido el Colegio de Ingenieros Civiles el que se ha mantenido firme. A ver, la causa. Bueno, creo que las distintas directivas que han presidido el Colegio de Ingenieros Civiles optaron en su momento por inversiones en infraestructura que dentro de su ocupación, hablemos de alquiler, hablemos de campeonatos, han logrado de que se mantenga de una u otra manera ingresos que permiten la sostenibilidad del colegio. Lo que sí se ha perdido relativa presencia es a nivel de los colegas que han venido evidentemente desde el año 2010 hacia acá graduándose y que ya no ven en los gremios, pues un camino a seguir, ¿no? ¿Por qué? Mire, yo personalmente es mi convicción, respondo por eso, creo que si bien la parte de la afiliación obligatoria se perdió por decreto constitucional inclusive, pero la parte de la aportación hacia la comunidad y la posibilidad de generar atracciones hacia los colegas estaba en manos, digamos, de las distintas directivas. Es un golpe que le digo que ahora como presidente nacional veo que aún persiste. Hay presidentes provinciales que añoran aún la obligatoriedad, que añoran el 1 por 1000 para sostener los colegios. Pero sabiendo que ese es un camino complejo, nosotros estamos más bien en el camino de generar una presencia del colegio hacia la comunidad que haga ver a un colegio que en realidad que sea responsable con la comunidad que lo acoge, que tenga también beneficios para sus agremiados y por lo tanto que de una u otra manera también se encuentre ese nivel de ser consecuente con el que escoge seguir afiliado. ¿Cuántos agremiados hay actualmente? Mire, en número, Sí. en número nosotros somos alrededor de 3.400. Que estén al día y que estén... No, en número. Yeah. Al día logramos aumentar el nivel de socios, más o menos un promedio de 118 a 432 ingenieros activos agremiados. Y los que estimamos del 2010 para acá, que no se han afiliado siendo ingenieros civiles, alrededor de 1.500 a 1.800. Recuerde usted que anteriormente esta carrera solo la teníamos en la Universidad Técnica de Manabí. En la actualidad hay más de un centro educativo de nivel superior que está pues aportando con profesionales de esta rama a nivel provincial. Ustedes brillan también por su aporte cívico.
Yo me acuerdo de la denuncia, nosotros desde la Comisión Anticorrupción, pero nos veíamos muy avalado por el aporte técnico que ustedes hicieron después del terremoto. ¿Y cómo ve usted eso hoy día? ¿Está en impunidad o ya comenzó a hacerse justicia de lo que necesitaba Manabí, que ustedes muy bien lo señalaban también? Mire, yo lo separaría en dos circunstancias. Eh, recordemos que cuando se da el terremoto, se hace un inventario, que en este caso es realizado por la institución correspondiente, y en base a esa evaluación, que no solo era la parte de infraestructura, sino, digamos, de ingeniería civil, sino también la parte, por ejemplo, eléctrica, estaba también la parte de producción, o sea, sector agrícola afectado. De ahí es que se origina la valoración de los aproximadamente 3.200, 3.500 millones de dólares que se necesitaban para poder reponer, reactivar lo que era todo lo que competía, ¿no? A lo que era competente, digamos, para esta entidad. Lastimosamente, como comenzó a llegar el dinero, con el esfuerzo de gran parte del país y organismos internacionales, lo que sucedió es que muchas de las unidades educativas, muchas de las viviendas afectadas, eh, inclusive algunas otras obras no fueron atendidas con ese recurso, sino que fueron quedando a un lado y se dio prioridad a obras que lo que había era un estudio, porque evidentemente era indispensable tener el estudio para poder ejecutar la obra. ¿Qué creo que faltó? El apoyo, el apoyo para que en el tiempo, es la Semplada es la que hizo la evaluación, ¿no? El apoyo para que, por ejemplo, digamos, el mercado de calceta, que ya se está recién contratando en la actualidad, los estudios hayan sido presentados contratando a técnicos competentes dentro de la misma unidad ejecutora para que vayan paso a paso pudiendo levantar las distintas necesidades que fueron consecuencia del terremoto. Entonces, por ahí viene esta controversia de si los recursos en realidad fueron utilizados para temas de reconstrucción o no. Lo digo dentro del esquema general. Ahora, lo otro es el aprendizaje. Nosotros sí vemos con mucha preocupación, creemos que cada año que pasa volvemos a tomar a la ligera lo sucedido. Y cuando hablo de eso, sí me encantaría que la comunidad que nos escucha reflexione, porque cuando usted invierte en infraestructura, especialmente si es su vivienda, usted está invirtiendo en el lugar donde vive usted y su familia. Entonces no puede generar, y estoy seguro que no se hace con ninguna intención directa, el riesgo. O sea, usted no va a invertir para poner en riesgo su propia existencia, menos aún de sus seres queridos. Las normativas en ciudades como Puerto Viejo y como Manta recibieron insumos de afuera en donde de una u otra manera se aplica. Para entendernos mejor, había unas exigencias antes del terremoto y ahora hay unas exigencias que son superiores para el periodo después del terremoto. Entonces, a nivel de construcciones, si usted va a un municipio, especialmente en estos dos municipios, y quiere hacer una edificación que supere las dos plantas, usted va a tener que pasar un proceso de evaluación mucho más riguroso que lo que era antes. Hasta ahí, perfecto. ¿Cuál es el inconveniente? Que seguimos con esas costumbres de que somos padres querendones y nuestro edificio es de dos plantas y de repente queremos hacer un cuarto arriba porque nuestro hijo se casa. Entonces comenzamos a vulnerar la infraestructura original y los estudios originales. O ponemos el tanque elevado o en las zonas que pueden evadir el control municipal, especialmente de todos los cantones, porque lastimosamente tenemos que decir hay cantones que no tienen el recurso humano para hacer controles adecuados. Entonces saltamos esos pasos y otra vez volvemos a cometer errores que pudiéramos después lamentar. Y una circunstancia que sí, Carlos, que nos preocupa más es tanta edificación posterior al terremoto que aún vemos en pie, que no quiere decir que estructuralmente tengan afectación, pero que nadie se responsabiliza por dar la tranquilidad a la ciudadanía que efectivamente no tiene la afectación. Entonces, aquí yo les puedo mencionar de las que recuerdo,
por ejemplo, Los Tamarindos, Las Villas, Los Olivos. Tenemos inclusive la misma mutualista Manaví, que puede ser que no tenga afectación, pero usted ve paredes cuarteadas. Y si bien puede que el edificio no se venga encima. Perdón que le interrumpa. Me surte una inquietud. Se supone que cuando fue la catástrofe del 16 de abril del 2016, ¿no? Vinieron ingenieros, comisiones me acuerdo de la Universidad Politécnica Nacional, de México, de expertos, Alemania. bueno, qué sé yo, hicieron una observación, un estudio de todas las infraestructuras y determinaron cuáles eran las que se debían derrumbar y no. ¿Y qué pasó con los edificios de los Tamarindos, ahora que lo nombra? Porque yo veo que algunos están deshabitados. No, están llenos de venezolanos ahí, no invadidos. Pero Incluso- no hubo la orden. A ver, cuéntenos, ¿cuál A es ver, el- lo que pasa es que la metodología en ese entonces evidentemente era una inspección que a la final terminaba poniendo sellos verde, acto, Sí. amarillo, ciertas reparaciones y rojo que no se podía Vivir ahí. vivir ahí. Recuerde que ahí vino también el tema de la demolición. Entonces la demolición no era que venían y le demolían la casa de Julio. O sea, tenía que tener la autorización de Julio para demoler. Si no se entendía que usted tenía que demoler. Muchos de ellos, al ser propietarios, muchas personas, Olivos, Tamarindos y todo, requería la autorización de los propietarios. Entonces, hubieron viviendas que probablemente estaban en nivel amarillo y que no tuvieron ese permiso. Pasó el tiempo y por eso usted pudiera indicar de que hay edificaciones que aún llaman la atención, porque el listado, personalmente nosotros como colegio lo hemos requerido, pero no hemos recibido comunicación. Y créanme que no es con el ánimo de generar polémica, sino un poco de generar responsabilidad. ¿Y por qué responsabilidad? Porque aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la parte estructural, en donde el edificio se venga y se caiga el edificio, lo cual creo que seguramente no ocurre en ninguno de los ejemplos nombrados. Pero otra cosa es que usted tenga problemas menores desde el punto de vista de la estructura, pero tenga una pared cuarteada. Entonces resulta que usted, vecino del sector, camina pasando cerca digamos, de esta edificación y viene un temblor y se suelta un bloque. Yo le aseguro que un bloque que viene a 6 metros o cayendo de 9 metros, si le cae en la cabeza, evidentemente le va a generar una afectación, si no es la muerte. Entonces, hay temas que desde el punto de vista de la ingeniería no son agravantes, pero que pudieran generar afectaciones y no se han dado los pasos en el sentido de precautelar de que no haya riesgo para el ciudadano. Dentro de la cultura de riesgo, ¿no? Sí, y en el caso de los Tamarindos, entonces, que no, los propietarios no se pusieron de acuerdo. O sea, yo no conozco el detalle, asumo, le digo, porque cuando asumimos y tuvimos comenzamos a dar los foros justamente tratando de mantener viva este aprendizaje, porque dentro de lo lamentable que fue el tema del terremoto, también yo creo que debería servirnos justamente para no cometer los mismos errores. Una vez que sucedió, nos hemos preocupado año a año de refrescar todos los avances, digamos, a nivel de infraestructura y, en resumen, lo que no se debería hacer. Dentro de ese concepto, no le puedo indicar con detalle que si estuvo por tumbar, cuáles eran las recomendaciones o no. Es que es difícil. Conozco de un caso Sí. que tal vez ustedes lo han visto. Está en la 4 de noviembre, el edificio que está antes de llegar al centro comercial. En la 4 de noviembre, el edificio del seguro. Un edificio que usted ve un bloque. Era nuevo, ¿no? Era nuevo. Aparentemente. Tenía 5 o 6 dueños que ya habían adquirido, ¿no? Conozco el detalle, con losa de cimentación, o sea, con unos detalles técnicos de construcción importantes. Entonces nos buscaron por una reclamación, algunos de los inquilinos, o sea, de los que habían adquirido, no inquilinos porque nunca habitaron, pero ellos querían desde el punto de vista técnico. ¿Cuál era el problema? Que el municipio indicaba que no era responsabilidad de ellos. Y a su vez el IES decía que era responsabilidad del municipio. Entonces ellos no podían entrar. En esa pugna. No, y es que esa es la pugna. Ese es el problema. O sea, aquí no tenemos una entidad que se apersone, y creo que por responsabilidad, digamos que el Midubi, por ejemplo, ¿no? Que fue el que hizo el informe, debería decir, mira, Robert, ¿no es cierto? Este edificio en el que tú habitas o el que estabas
no tiene ningún problema y este es el sustento. A revisar si gustas. O no tiene problema, pero tienes que tumbar la pared. Si no tenemos esa comunicación de parte de los que rigen, los que tienen que estar Claro, en esa atentos a época las solamente era un situaciones, sello, ¿no? El del color y nada más. de ahí no pasó, pues. Pero el tiempo sigue avanzando y las dudas son las mismas. Y de repente se nos ha hecho esta costumbre y por eso no habían, les aseguro que no habían ni caído en cuenta de lo que estoy diciendo. ¿No? Pero de eso se trata, de generar reflexión, porque a la larga lo que buscamos es de que los organismos competentes hagan algo. Hagan algo. Es que si usted se pone a ver tantos casos, saliendo un poco el tema del terremoto, que lo vemos como recurrentes y que no nos llama ya la atención. Por ejemplo, en este invierno, que fue típico, por cierto, vimos los estragos que causó esta quebrada en Cañita. Pero ¿y cuántos años tiene ese problema? Le consulto. ¿Cuántos años tiene? O sea, Sí. esto no es de ahora, pues. Eso toda la vida de Es Puerto de Viejo. toda la vida. Entonces, claro, el problema es en invierno, ya no es en verano. Entonces, la decisión de combatir el inconveniente hasta ahí llega. Lo mismo sucede a nivel de lo que sucede, de lo que pasó en el terremoto. O sea, pasó el terremoto, ahí están las secuelas. Tenemos dudas, esas dudas no se aclaran, no hay acción. Ojalá no sean después elementos a lamentar, ¿no? Y Que esa- terminen y en esa- afectación humana, ¿no? Y eso lo tiene el municipio con su unidad de gestión de riesgo, ¿no? El mismo caso de las lomas, asentamientos, Lo tiene el que es un municipio. problema de El toda la municipio vida. dice, no es mi competencia, eso lo tiene el MIDUBI. El MIDUBI me dice, sí, pero es No, pero el ya ahora- territorio sí es el municipio. Estamos de acuerdo, pero lo que digo es, así nos pasamos de institución en institución y a la larga lo que se busca simplemente aquí, desde lo que es un pertinente control de riesgo, minimizarlo o erradicarlo. Pero aquí estamos hablando del tema ciudadano, que es algo parecido al tema del Palacio de Justicia. A ver, vamos con eso, que le han dado la razón a ustedes, ¿no? Mire, yo saliendo un poco de la parte política, porque Ya. lastimosamente la última reunión a la cual fuimos convocados, por cierto, yo no pude asistir porque estaba en Quito ese día. Pero en todo caso, yo creo que los temas técnicos se tratan de la técnica. Cuando nosotros fuimos invitados por el Consejo de la Judicatura de ese entonces a hacer una inspección, hay que dejar claro que fue una inspección visual. Ahí no es que se asiste como Fabricio y Fabricio conoce de todo. Tratamos de llevar un grupo de especialistas en área estructural, en área de hormigón, incluso fiscalizadores que estuvieron en la ejecución de la obra, ¿no? El primer concepto es que este era uno de los 6 bloques. O sea, este es el bloque que fue construido en su momento por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La inspección visual lo que veíamos es que sí había afectación, había una pérdida de recubrimiento del hormigón en cuanto a algunas de las losas que son como cuadrículas. Antes se utilizaban mucho en dos sentidos, ¿no? X y Y, y se formaba una especie de cajoneta. Y se sugería de que tenía que intervenirse, estamos hablando del año 2023, si la memoria no me falla, tenía que intervenirse de manera pronta y que de manera adicional tenían que hacerse los estudios para corroborar de que la infraestructura no estaba en riesgo. Pero que no coincidíamos con el criterio de que había un daño estructural. Aquí hay que entender que, digamos, la construcción, igual que en el cuerpo humano, viene por fase. O sea, primero, la cimentación. Si comparamos la cimentación, usted es donde pisa. No es lo mismo que usted de repente que está saludable, tiene buena contextura, no se arquea para caminar, pise un lodo en donde se puede resbalar, eso falla la cimentación, usted por mejor contextura que tenga se va a caer, ¿no? Eso es la cimentación. De ahí vienen las columnas o la parte, digamos, de soporte de la estructura, que es como su pierna. Si sus piernas están fuertes, lo mismo, muy difícilmente usted se va a caer. De ahí vienen las losas, que son las que unen la columna. Y posteriormente el resto es mampostería. El riesgo de la mampostería o de los vidrios se da es cuando le caen encima de algún transeúnte o algún vehículo. ¿Qué sucedió en el terremoto, no? Hubo algunas personas que fallecieron por caídas de bloques, no porque se les vino el edificio abajo. Entonces,
Ahí había una lógica de sentido común que no es al 100% definitiva, pero la mejor prueba de que la estructura no tenía inconveniente era haber soportado el terremoto. Porque el edificio que no soportaba el terremoto, evidentemente, se hubiera caído, ¿no es cierto? Eso como lógica. Ahora, que puede tener cierto nivel de afectación que le dejó con alguna lesión, para eso hay un sistema que se utiliza ahora, que es un escáner, que igual que en el cuerpo humano, usted puede ir a las columnas sobre las que tenga duda y ver la condición del hierro, los espesores, con respecto al diseño original, y lo puede certificar. No conocemos al detalle lo que dice el estudio, en todo caso indican que no tiene riesgo estructural. Ya hemos pedido de que se nos haga llegar el detalle, porque creemos responsable, antes de pronunciarnos a favor o en contra, que hay que convalidar esa información. Pero ahí sí nos llama la atención otra situación. Y tú la dijiste antes vos. Vámonos al extremo. El municipio pone la notificación de suspensión de los trabajos. ¿Por qué lo puso? Por riesgo estructural. ¿Ustedes creen que era pertinente dejarlo ahí nomás? Si tú crees que tienes un riesgo estructural, tenías que poner un tiempo, o de que te demuestren que no, o de que actúen. Porque siendo este un país de alto riesgo sísmico, porque lo somos, nadie te aseguraba que año y medio después, que 2 años después, estamos hablando de 2022 al 2025, han pasado 3 años, y si hay un movimiento y tenía riesgo estructural, ¿quién era el encargado de velar porque el edificio no se cae? El municipio. El municipio. Claro. Entonces, a lo que voy es que tampoco podemos tan alegremente simplemente decir, te suspendí y de ahí para allá ve tú. Aquí tenemos que asumir cada uno el rol. Lo lógico era haber dicho, a ver, en un plazo de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, tiene que mostrarme los estudios corroborando de que el edificio no tiene ese riesgo estructural, o caso contrario, ¿qué? Quita pisos, aliviana o demuele. Pero miren ustedes cómo a esta altura seguimos hablando de estas dudas, que algunas la toman por el lado político, lo detuvieron por gusto, hubo conflicto de intereses, para mí eso es irrelevante. Aquí el tema es, si hay problemas, algo hay que hacer. Y si no los hay, la obra tiene que continuar. Así es. Con el caso del edificio mutualista Manaví también está en las mismas condiciones. Igual, pues, o sea, a eso me refería y lo nombré. Tú ves posiblemente, ¿no?, unas paredes que tienen desprendimiento del enlucido, no necesariamente cuarteado, desprendimiento, pero si te cae un trozo de enlucido a una altura, puede generar un problema. Pasó en el Mall del Sol ahora último, y ni siquiera fue con sismo, ¿eh? En el Mall del Sol, en uno de los subterráneos, se desprendió, cayó encima de un vehículo y evidentemente, bueno, en ese caso afectó al vehículo, que es un daño material de menos impacto, pero ahí están los aprendizajes que nosotros deberíamos tener presencia, pero se nos vuelve costumbre. Pero sin embargo se ha resuelto, y no es que estoy en contra, pero bajo qué conceptos técnicos la remodelación y asumir el edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Puerto Viejo. El Ministerio de Agricultura tiene un informe favorable en cuanto a que no sufrió afectación. Entonces, de partida, no es ilógico de que si tiene un informe favorable, evidentemente se acometa. ¿Sí? En el caso del Palacio de Justicia, tiene una suspensión del municipio. Y voy a utilizar tu expresión. El contrato que se suspendió es el contrato de remodelación, porque el contrato de reforzamiento de la parte estructural, que debió haber sido también supervisado y prácticamente aprobado, se hizo en el año 2017 y 2018, del mismo Palacio de Justicia. Entonces, ¿dónde está el seguimiento? Después me genera riesgo y eso de ahí pasan los planos, pasan por la misma institución, independiente del periodo que se encuentre, ¿no? Pero hay un departamento que seguramente tiene los archivos y tú puedes corroborar de que lo que se dijo que se iba a hacer, se hizo. O lo que se hizo, efectivamente ha sido suficiente. Interesante. Ahora, veamos, vámonos a la otra parte, a las obras que han quedado en suspenso, que pensábamos, yo o al menos decía, y siguiendo o repitiendo lo que decían los expertos, que en 10 años más o menos se veía una reactivación, pero ya estamos en 9, ¿no? De acuerdo a lo que contamos ahora. Y todavía vemos secuelas en el centro de Puerto Viejo.
del terremoto y la depresión que causa, porque ya ahora, antes yo me ubicaba donde estaba la famosa Pensión Cristal, donde estaba el edificio el Hotel Máximo y todo, pero ahora yo paso y ya como que ya no los ubico, ya veo que como desapareció eso, pues como que ya no hay los lugares estratégicos que a uno le permitían ubicarse en el casco de la ciudad. Pero vemos esa parte que todavía no se ha reactivado. Lastimosamente, yo diría, no es mi campo, pero podemos opinar, el Puerto Viejo de antes, en su eje comercial central, cambió su costumbre. O sea, vivimos ahora en otro Puerto Viejo. Y va a venir infraestructura. Yo creo que es saludable desde el punto de vista de reactivación del centro, de que se termine el Palacio Municipal, porque evidentemente a mayor Claro, ya presencia de personas, pues se despertará en este caso la actividad en el centro de Puerto Viejo. Pero ¿cómo va a despertar? Yo les diría que no necesariamente como en los tiempos anteriores. Anteriormente muchas personas que venían de la parte de la parroquia o que venían de los otros cantones convergían en el centro de Puerto Viejo. Pero ahora, después de eso, ya la nueva ciudad satélite comenzó con centros comerciales hacia la Vía Santana, con puntos de abastecimiento hacia las periferias. Entonces ya no es tan necesario llegar al centro. Ahora no, y cambió la costumbre. Ahora, ingeniero, a ver, sáquenos de una ignorancia, al menos a mí, no sea el caso de Julio. Pero yo he escuchado criterios como que, por ejemplo, el suelo ya no está apto para construir, que ahí se produjo un fenómeno licuefacción. Exactamente. ¿Cómo es el término? Licuefacción. Licuefacción del suelo, y que ya ahí ya no se puede levantar infraestructuras ya muy elevadas. Bueno, cuéntenos, ¿qué hay de verdad en eso? Mire, lo primero que usted tiene que hacer en una construcción, dependiendo la estructura que tiene que hacer, es el estudio de suelo. Sí. Y justamente con el estudio de suelo usted va a poder corroborar lo que consulta, ¿no? Y digamos, bajo ese principio, países en el mundo no pudieran construir ganando el espacio al mar. No pudieran construir en Guayaquil mismo, donde el nivel freático está mucho más cerca en el Puerto Santana, el rascacielos más alto del Ecuador. Exactamente. Entonces la ingeniería se ha hecho para poder luchar contra este tipo de situaciones. Bien, ingeniero, algo que lo hemos escuchado en las tertulias entre amigos, pero que bueno, no me atrevo a afirmarlo o a negarlo porque no soy especialista en esa área, pero he escuchado de que en el centro de Puerto Viejo hay ciertos lugares en donde ya es difícil volver a levantar edificaciones muy altas porque algo sucedió con el suelo, como que se movió, se licuó, no sé el término específico. ¿Qué hay de verdad en eso? Bueno, se refiere a la licuefacción, que es un fenómeno licuefacción. Ya, perfecto. Mire, creo que dentro de los pasos que son exigidos, dentro de la aprobación de planos, está el estudio de suelo. Entonces usted lo primero que tiene que ver es a dónde va a colocar su infraestructura. En este caso, si hablamos de edificaciones, sobre qué base, recuerde el ejemplo del lodo, de las piernas, o sea, sobre qué tipo de base va a asentar la edificación. Si no hubiera soluciones, no hubiera ingeniería, para eso está la ingeniería justamente. Y le ponía de ejemplo, nadie construyera en Guayaquil, donde hay un nivel freático mucho más cercano a la superficie que acá en Puerto Viejo, no ganaras espacios en el mar, donde ustedes ven o la Florida mismo, ¿no? En Holanda, que es especialista en ganar espacio en el mar con niveles de construcción por debajo del nivel del mar, ¿no? Entonces, ¿que tienen más costos? Probablemente, pero eso sí se puede llevar adelante si usted utiliza los mecanismos que permite la ingeniería como pilotes, por ejemplo, para poder, en este caso, sacar adelante la construcción, bajo lo que usted consulta. Con respecto a la reconstrucción, hubo también la regeneración urbana. Ya usted ha señalado de que con el Palacio Municipal casi funcionando en su totalidad, algún momento volverá a funcionar el Palacio de Justicia. El tráfico de la movilidad de Puerto Viejo, que no es una ciudad europea donde hay calles estrechas, ha sido muy cuestionada ese estudio
hecho por la consultora cuencana González, ¿crees que esa regeneración urbana es técnica o afecta a la realidad de Puerto Viejo? Desde mi punto de vista, muy personal, yo creo que fue una regeneración arquitectónicamente simpática, pero a nivel de la realidad de Puerto Viejo no es funcional. Y no es funcional porque al haber, en este caso, en ese tiempo, concentrado el movimiento comercial, Puerto Viejo, se necesitan parqueos, ¿no? Los parqueos se redujeron. Mire, hay un principio que tal vez nosotros no lo hemos visto, pero en la sapiencia de nuestros abuelos o nuestros padres se permitían los portales, ¿no es cierto? Y el portal, ¿qué era lo que hacía? Dentro del retiro hacia la vivienda y lo que era la acera de 2 metros más El portal. más el portal. El portal le da sombra y el portal le acoge, también lo protege en el caso de las lluvias. Entonces el principio, uno se pone a entender ahora, tenía absoluta lógica. Cuando ampliamos las aceras, claro, se está dando paso a que haya más, digamos, posibilidad de caminar, acera más ancha, y evidentemente eso tiene ventajas desde el punto de vista del peatón. Pero es muy difícil cambiar las costumbres de las personas. Si usted se pone a ver, hay algunos elementos que le juegan en contra. Primero, con las temperaturas que tenemos ahora, de todas maneras el desplazarse genera cierto nivel de, digamos, de no confort, ¿no? Por otro lado, el tema seguridad. Vaya pues ustedes un vehículo 5 o 6 cuadras lejanas con el temor que después no tenga los retrovisores, que si tiene cámara de retro se le lleven la cámara de retro, o si deja por último una motocicleta encadenada, todo tiene riesgo. Entonces, son detalles que creo que debieron haber sido considerados. Hay uno que sí pienso que es directo, que es el paso al hospital por la Rocafuerte. Claro. El nivel de circulación mismo, si bien se da prioridad, digamos, en estos portazgos elevados para que pase las sillas de rueda o el peatón, pero pudo haber sido también en la parte baja. O sea, no necesariamente teníamos que hacer esta, llamémoslo protuberancia, porque de repente se entienda, pero hasta el mismo tránsito se afecta, porque cuando cambia el semáforo, Bueno, yo veía, por ejemplo, cuando cambia el semáforo, probablemente usted avanza 2 semáforos, no avanza más, porque por el sale sub y baja, y eso hace que se congestione más, porque a la larga lo que quisiera hacer es ahora, descongestionar. su opinión técnica. Yo admitiría, porque, bueno, los que hemos visto, por ejemplo, en ciudades como Guayaquil, Quito, y hemos viajado también a otros lugares en donde hay áreas de patrimoniales, áreas de caminar, se justificaría cuando hay una afluencia bastante voluminosa de transeúntes. Pero yo veo, por ejemplo, en el sector de la calle Rocafuerte, la calle Colón, en donde hay unas aceras tan grandes, en donde transita tan poca gente. Entonces yo digo, ¿se justifica haber ampliado las aceras para ese flujo peatonal tan reducido? Yo creo que el concepto fue, lo hago y después la gente tiene que adaptarse. Después tiene que buscar la gente para que camine. Tiene que adaptarse. No, tiene que adaptarse. Qué lindo, y le pongo otra reflexión. La ciclovía. Las ciclovías han aportado en la avenida Universitaria, en muchas avenidas, también a estrangular el tráfico. Y escúchame una parte. Ese es otro tema. Vemos la ciclovía que pasa frente al Palacio de Justicia, ¿no? Sí. Y que inclusive hasta están ahí pendientes los de tránsito para multar al carro que pasa por allí. Pero yo no la veo usar. Se justifica. Yo le llamaría motovía, pero ¿a dónde quiero llegar? O sea, las motos serían multadas si pasan por ahí. Y deberían, porque eso es para bicicleta. Ya. Pero usted tiene otra alternativa, ya que habla de otros países en donde las ciclovías se desarrollan sobre la misma vereda. Más aún si tienes veredas amplias. Claro. O sea, no necesita ponerlas en la calle. Pero son conceptos que creo que nacieron como lo hice, tienes que usar, ¿no? Y los agentes de tránsito probablemente en esa misma teoría te tratan de imponer. Pero el nivel de personas, esto no es Holanda, o sea, el nivel de personas que andan en bicicleta no es ni China, ni ¿cómo se llama?, ni Tailandia. Entonces,
Acá yo sí creo que debió haberse enfocado primero desde el punto de vista socioeconómico y sociológico, Sociocultural. sociocultural. ¿Cuál era la tendencia? El Colegio de Ingenieros Civiles se lo invitó a la socialización del municipio de esa época. ¿Ustedes participaron en esa Socialización. en ese diseño? La verdad que yo no tengo conocimiento. Normalmente sí recibimos invitación, pero no era mi periodo. Diría que sí, pero aquí hay que entender algo, ¿no? Las socializaciones son un concepto confuso. ¿Y por qué utilizo ese término? Porque muchas veces te invitan como para decir, he considerado a todo un grupo humano, pero de tus sugerencias no acogen ni el 10%, por no decir nada. Haces presencia en donde te exponen un proyecto y va a ser de esa manera. Porque cualquiera, dentro de una visión, y eso lo puede entender, de una administración, piensa que por ganas de molestar, de evitar que se haga, uno de repente opina. Pero vuelvo a decir, o sea, creo que los temas técnicos se soportan con técnica. Y este tipo de proyecciones que se desarrollaron deberían haber tenido también un sustento. Personas que caminan, bicicletas que normalmente transitan, hasta cuándo podemos llegar, en qué tiempo podemos llegar, y con eso sí tomar la decisión. Porque a la larga, imagínense ustedes, ¿qué hubiera sido más fácil? De que tú estés en el ancho de vía y posteriormente, si necesitas más peatones, viene y comienza a aumentar la acera o a que haga la acera y estrangule la vía. O sea, debimos haber ido al revés si hubiera sido el caso. O si comienza a haber más número de bicicletas, entonces usted viene y recién ahí comienza a trazar la ciclovía. Pero no trazar la ciclovía y después esperar que salgan las bicicletas. Y eso no ha sucedido lastimosamente. Claro, lamentablemente. Ingeniero, la estructura, las casas, las viviendas de carácter mixto, o sea, madera y cemento, ¿cuándo se introducen en la ingeniería, en la arquitectura manabita? En Puerto Viejo concretamente. Mire, yo creo que ese es un concepto de bastante tiempo. Primero fue más bien la madera, pues, ¿no? Claro, eso sí. A medida que ya entiendo que por los años 1930 tal vez será que comenzó la cemento a producir, que fue la primera planta de acá, comenzamos a tomar este sistema de contratación, de construcción, en donde comenzamos a ver la combinación y a la larga la combinación. Diría que más se da por los temas costos, ¿no? Porque usted utilizaba un recurso que lo tenía cercano, como en el caso de la madera, de la caña, contra uno que venía desde otro lado y le representaba económicamente en ese entonces, aparte de poca experticia, tal vez un rubro más económico. Ahora pasa lo contrario. O sea, si usted quiere hacer una casa de madera, con buena madera, digamos que lo hace con teca, le va a salir más costoso que hacer una casa con bloque y cemento. Por lo tanto, ingeniero, no podemos decir que la estructura mixta es patrimonial, porque en el siglo XX, a mediados del siglo XX, como se ha hecho ahorita con el Hotel París, que no es de madera pura, ni es concreto, sino un diseño de la década del 50. Caña. No, del 50, porque antes el Hotel París, que existía, era madera pura. En la década del 50 lo hacen mixto. Entonces me parece un despropósito, eso no representa nada histórico como la casa de Vicente Abarflor, que sí es patrimonial, lo han declarado. ¿Y el Hotel París está declarado patrimonio? Claro, hace 15 días el municipio lo declaró patrimonial al Hotel París, que no representa ni arquitectónicamente, ni en estructura con materiales del medio, que más bien de los algunos. ¿Y de qué está fabricado? De madera y cemento. Que lo acusaban, me acuerdo que muchos ingenieros civiles decían que eso era producto de los ingenieros agrícolas, que comenzaron a construir viviendas. Bueno, le comento que en estos temas de construcciones todavía, para suerte, especialmente en la parte rural, existen edificaciones de madera. Construcciones, claro, 100%. Y hermosas. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto, y en Puerto Viejo también tuvimos, lastimosamente algunas fueron derrocadas por propia iniciativa de sus propietarios, por estar ubicadas en la parte central. Claro, como donde estaba la botica Hermógenes de Barcia. Por ejemplo. Ese era un edificio hermosísimo, pura madera. Sí. Ese sí era un edificio patrimonial. Sí.
Pero miren, Pero ese se cayó con el terremoto, ¿no? Lo pidieron de destruirlo y dice que se equivocó en la grúa de demolición y ¡pum! Sí. Y, y como era maderita con caña, se cayó rapidito, ¿no? Pero lamentablemente, ingeniero, ¿y la vialidad? ¿Cómo usted evalúa la vialidad y el déficit viviente que tiene Puerto Viejo? Bueno, en el tema de la vialidad, yo pienso que lastimosamente no ha habido las reacciones oportunas que impidan que aumente el nivel de deterioro. Cuando usted tiene un oramen, digamos, o llamado bache en nuestro lenguaje, resulta que si usted lo deja crecer, porque a la larga el enemigo inmediato es la presencia de agua, ¿no? El agua viene a ser como el ácido para el asfalto. Entonces, mientras usted tenga menos acción, va a aumentar el problema. Y el inconveniente también hay que verlo desde el punto de vista operativo, que usted no va a llevar un equipo por un huequito, pues, ¿no? O por huecos más pequeños. Lo que sucede es que ya cuando dejamos pasar mucho tiempo, el problema se agrava. Ahora, no hemos visto respuestas oportunas que se han sumado también a temas geológicos conocidos, como el Junco, como las coronas, en donde ha habido algunos periodos de intervención en donde las soluciones no han sido suficientes. Y lastimosamente terminamos con una red vial bastante afectada, ¿no? Vemos con sana envidia los que viajamos para Guayaquil, ¿no? Como de la cadena hacia Cambia el Guayaquil panorama. tenemos un nivel de vías y evidentemente hacia Manabí, para suerte aún en ciertos tramos, ¿no? Las Américas, entre la cadena y Cascol, Ajá. que son las partes como con mayor afectación, no todavía, la vía Ipijapa está mejor, pero si no comenzamos a invertir en el tema de vialidad y ante todo sobre algo que puede ser discutible, pero ante la falta de recursos, que creo que es notoria, no solo de este gobierno, sino de probablemente otros, el tema de las concesiones viales se vuelven, en la red principal, se vuelven realmente necesarias. Porque si el Estado no está en capacidad de darle mantenimiento, alguien va a tener que darle mantenimiento. Y en la provincia del Guayas, uno va y hasta en vías secundarias a poblaciones de muy pocos habitantes. ¿Y no será porque las vías del Guaya están más concesionadas? Por eso, o sea, tenemos que ir a las concesiones. A usted Tenemos ve que la ir salida de la concesión. Él, para mí, va a ser la única salida, a pesar de que, como suele ser, las soluciones terminen ¿cómo se llama?, en el bolsillo de la persona que las utiliza, ¿no? Es que en la Pero mayoría de ciudades del mundo, la red vial está concesionada. sí, Así es. es correcto, porque es un gasto que evidentemente si usted tiene unos Pero términos, claro, una concesión a responsable, eso me iba a una referir, concesión bien justamente. normada. Las concesiones no son Porque mire, por ejemplo, ni buenas ahora ni el malas tema per de la se. concesión del prefecto de aquí de la vía Puerto Viejo Manta, en donde cuando se armó el revolú de que le iban a quitar la concesión, medio parcharon por ahí, pero igual se olvidaron. Y sigue la misma. A veces funcionamos así. Y yo le quiero recordar también que en la concesión del Guaya tuvo que venir una autoridad. Yo entiendo que ese es el rol de la autoridad, que le dijo a los señores concesionarios y le dijo, a ver, ustedes me van a pagar tantas multas porque no me han avanzado. Ya casi está cerca Pedro Carbo, pero fue posterior realmente a simplemente hacer respetar los términos de la concesión. Y coincido plenamente. O sea, la concesión no es ni buena ni mala por sí mismo. Debe obedecer también a parámetros de análisis previo. No es lo mismo que usted consiga interesados en la vía Guayaquil, donde tiene mucho tránsito, que en la vía probablemente de Bahía Pedernales, donde tiene menos tránsito. Entonces tiene que buscarse el mecanismo. Algunas concesiones tienen hasta subsidios estatales. Hay otras que dicen, bueno, primero viene el Estado, te la dejo lista y después viene el concesionario, el que se carga el mantenimiento. Entonces se presta ahí como a debate, pero a la larga algo bien llevado, que tenga soporte técnico y ante todo que se maneje de manera transparente, debería, como resultado final, dar la posibilidad de que las
personas que usan la concesión pues lo hagan en las mejores condiciones. Pues eso es lo que deberíamos buscar. Pero Muy yo bien. no le veo otro camino a nivel provincial. Y el problema de la vivienda, el déficit de vivienda. Bueno, ahí el Midubi le comento que tiene dos categorías, porque cuando hablo de categoría no es de estratos, sino que cuando el Midubi habla de los problemas habitacionales, también habla de las soluciones habitacionales que no necesariamente cubren toda la demanda. O sea, por decirle, familias de 5 personas en donde solo tienen un baño, ¿no? Y necesitan un segundo baño o duermen todos en un solo dormitorio. Entonces, esa es una cosa, tiene la vivienda y no está, y lo otro es el problema de la vivienda como tal. Realmente ha sido un reto de casi todos los gobiernos de poder cubrir esta demanda que es bastante elevada a nivel nacional. Y en Puerto Viejo, cuánto sería el déficit aproximado? No tengo el dato en Puerto Viejo realmente, pero recuerde usted que hubo un debate a nivel nacional en su momento con, ¿cuánto era? De 200.000 soluciones habitacionales por año, 1.000.000 en 5 años, pero hablamos de cifras importantes. Y eso no es solo en Manabí. Manabí, por su extensión misma, es una de las que tiene mayor déficit habitacional, o sea, después de algunas otras provincias, pero deberíamos estar entre un 20 o 25% de la cifra, lo cual es elevado. Pero siendo la vivienda una de las principales aspiraciones de la familia, debería tener un enfoque un poco distinto. Cuando usted encasilla la vivienda, la obtención de crédito, va a tener un limitante, más aún a un país en donde los niveles de desempleo o la informalidad son elevados. ¿Por qué razón? Porque lo primero que le va a hacer digamos, el emisor de crédito es revisarle su comportamiento crediticio, y si usted no tiene capacidad de soportar, pues no va a poder aspirar. Entonces, si quiere balancear a nivel social el tema de la vivienda, que por cierto es un rubro interesantísimo también desde la parte de la reactivación económica, porque a diferencia de una carretera, una hidroeléctrica, que son obras importantes, en la vivienda es muy difícil de que usted utilice, por ejemplo, el mismo gavitero para 15 viviendas. Usted va a requerir combinar la mano de obra, y al combinar la mano de obra abre la posibilidad de que tenga más personas participando en un mismo propósito. Lastimosamente los gobiernos han descuidado ese empuje y ya prácticamente usted no ve planes habitacionales gubernamentales. Ahora lo ha pasado a la parte privada, ¿no? Bien, interesante todas estas opiniones y todo lo que se ha dicho ahora en este programa. Para finalizar, pues, una pregunta final o la conclusión final Como fue una pregunta final, porque yo francamente he aprendido bastante, ¿no? Siempre es bueno tratar temas que uno no conoce, y yo creo que nuestros cibernautas, porque ese es el término, ¿no? Sí, ¿no? Ajá. Cibernautas, que son miles, también, ¿no? Una pregunta, ¿usted qué espera de la academia en su área, en la ingeniería civiles? ¿La academia está a la altura de los nuevos tiempos, de las circunstancias, para la estructura, para la vivienda, para el patrimonio Yo me histórico? atrevería a decir, Julio, disculpa que te interrumpa. ¿Cómo ve usted la nueva formación de ingenieros civiles? Esta nueva generación, ¿cómo los ve formados? Mire, yo creo que la tecnología y ante todo la conectividad permite contar con con mayores recursos. Eso es definitivamente favorable. Pero las academias pueden hacer mucho, pero el gran problema que tiene no solo nuestra profesión, sino creo que muchas de las profesiones es después cómo usted practica lo que aprende. Cómo usted practica lo que aprende. Hay un elevado número de ingenieros civiles desocupados, ¿no? Yo, o sea, de ingenieros civiles, evidentemente, pero me atrevería a pensar de todas las profesiones. todas las profesiones. Pero, por ejemplo... Pero hablemos solo del ingeniero civil. A nivel de la ingeniería civil, ¿no? Para rematar, yo creo que un cambio que ha abonado a que esto se siga manteniendo, o se mantenga, es que, por ejemplo, usted, en mi caso, ¿no? Uno salía de ingeniero civil, y yo ya voy para los 31 años, y usted podía contratar un aula
podía contratar. Claro, había una contratación cancha, directa. había Ahora son no directa consorcios. porque no te la daban directa. No había. Nunca ha habido contratación directa. Pero lo que te quiero decir es que ahora ha asomado el famoso término experiencia. Ya. La experiencia. ¿Qué solicitarían más de la academia? De que hagan respetar justamente su espacio de formación, porque el mensaje que te están enviando es que prácticamente si a ti te dicen no, yo no te voy a dar a ti este ducto cajón, esta alcantarilla, porque resulta que tú no tienes experiencia, es porque no te han capacitado. Y más aún, suficiente, bueno, suficiente. ¿Cómo vas a desarrollar experiencia si no tienes oportunidades? Exactamente. Entonces estamos en un círculo ahí vicioso que arrastra al profesional joven y ante todo desmotiva. Y créame que esa es una de las mayores preocupaciones que por lo menos en la parte personal tengo. Tiene que hacerse como se hizo con salud, o sea, la pasantía. O sea, si vas a reclamar experiencia, entonces pon pues la experiencia. Haz obligatorio, no estas pasantías, porque existen pasantías de 3 meses. Pues, claro, no, pero un año rural así. Tantas horas, si no busca pues la oportunidad, que vayan al Ministerio de Obras Públicas, que vayan al MIDUBI, que vayan, hazlo, si la vas a pedir. Y si no, personalmente a mí me parece contradictorio, porque resulta que en el ejercicio de nuestra profesión, primero, es de las pocas profesiones que para uno ejecutar, tienes que presentar garantías. Tienes que presentar garantías. O sea, usted va donde un doctor, no que tengo nada en contra, sino simplemente para hacer la comparación, y el doctor le hace firmar, digamos, un escrito donde no se responsabiliza por alguna intervención, digamos, delicada, o va donde el abogado no le dice, si no te gano el juicio, te devuelvo la plata. No, nosotros presentamos en el sector público garantía de buen uso de anticipo, ¿no? De seriedad de oferta, bueno. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el Estado, si no estuviera contento, o la institución que lo contrató, ejecuta la garantía y soluciona el problema. Y es más, usted tiene un efecto, pues, porque para que le den la garantía, va a tener un impacto económico. Además de eso, si es en el sector público y usted lo declaran contratista incumplido, no ejerce 5 años. Se le dañó la vida. No ejerce 5 años. Segundo castigo. Y vamos a la otra parte. Cuando usted ejecuta una obra en el sector público, tiene un fiscalizador. El fiscalizador es como el maestro que está al lado suyo acompañándole. Y si usted hace algo mal, le va a decir, no señor, yo no le pago, corrija. Entonces, ¿dónde está la capacidad, digamos, la posibilidad de error? Es mínima. Y si la posibilidad de error es mínima, por lo que le estoy explicando, ¿por qué te piden experiencia? Claro. Muy bien, interesante, hay mucha tinta bajo el tintero, sobre el tintero de la que se puede escribir y se puede hablar. Interesante la presencia del ingeniero Fabricio Villavicencio, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí y del Ecuador. Interesante, ha sido un honor tenerlo aquí en nuestro podcast. Gracias Julio y gracias a todos los televidentes y los amigos que nos siguen en las redes sociales toda la semana. Este ha sido un espacio en donde hemos aprendido, de mucho aprendizaje y eso es lo importante, de que nuestros seguidores también hayan aprendido ciertas cosas del tema de la ingeniería civil y sobre todo el tema urbanístico, el tema de vialidad, bueno, se ha hablado de todo un poco. Y hacemos entrega también, a ver Julio, entréguele usted por favor el recuerdo de haber pasado por nuestro podcast. Entréguele por favor para que... del podcast Ixocultural y de la Fundación Arcos, para que gracias. siga vinculándose a la sociedad civil, porque esto no es un colegio de festejo ni de condecoraciones, sino de lucha social. Eso es lo importante del Colegio de Ingenieros Civiles. Y de trayectoria y de historia, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias a todos y nos volveremos a ver la próxima semana. Ixocultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad.